Aquí hubo un pueblo donde vivieron más de 2.500 personas hasta 1945 y hoy solamente quedan ruinas. La minería está en el ADN histórico de Chile. El carbón, la plata, el cobre, el salitre, el oro, entre muchos minerales más, han estado a la base de importantes procesos y ciclos económicos en la era colonial, en los siglos XIX y XX y también en la actualidad. Hoy vamos en busca de un relato tan romántico como histórico, que no solo habla de minería, sino también del nacimiento, auge y decadencia de un pueblo del cual hoy solo quedan vestigios. Estamos en un lugar que perfectamente podría ser un sitio museo al estilo de Humberstone u otra oficina salitrera de la Pampa del Norte. Aquí hubo un pueblo donde vivieron más de 2.500 personas hasta 1945 y hoy solamente quedan ruinas. Aquí a principios del siglo XX, una compañía minera francesa compró la hacienda de Naltahua, al sur de la localidad de Talagante, en lo que hoy es Isla de Maipo. Esto significaba adquirir aproximadamente 120 pertenencias o yacimientos mineros, dispuestos en un perímetro de más o menos unos 7 kilómetros hacia el sur de este lugar. Este hecho fue el origen de una verdadera ciudadela minera, donde aproximadamente 600 trabajadores vivían acá junto a sus familias, por lo que se instaló un policlínico, una escuela, electricidad, servicios para recoger la basura, todo lo que necesita un pueblo para poder desarrollarse económica y socialmente. Desde 1909 comenzó a operar aquí en Naltahua una planta de fundición de minerales, tanto cobre como oro, pero también otros minerales que llegaban en trencitos mineros desde distintos puntos de extracción y que eran procesados en este lugar en hornos industriales. Una vez que el mineral estuviera procesado, debía ser transportado a la estación de trenes de El Monte, para desde allí ser llevado al puerto de San Antonio, para su exportación y comercialización. Pero para que esto pudiera ser efectivo, las toneladas y toneladas de material debían cruzar el imponente río Maipo. Como les decía, las cargas de mineral fueron transportadas en un tren de trocha angosta que llegaba hasta acá. Aquí los carros eran subidos a un andarivel que cruzaba todo el río y que llegaba a la otra ribera. Fue este mismo andarivel que permitió abastecer con insumos para que el pueblo minero pudiera funcionar económica y socialmente. Una vez que los carros de carga llegaban a la otra ribera del río, eran bajados nuevamente, puestos en un nuevo tren de trocha angosta, y ese trencito minero llegaba finalmente a la estación de El Monte, hacia donde nos vamos a dirigir a continuación. Esta es la cancha El Andarivel o Estadio El Andarivel, que se llama así precisamente porque era aquí, justo a este lugar, donde llegaban los carros de carga que cruzaban, igual que cruzamos nosotros recién, todo el río Maipo, por donde hoy día está el puente por el que veníamos. Llegaban acá los carros de carga, eran bajados del andarivel, eran puestos nuevamente en un tren de trocha angosta para ser llevados posteriormente a la estación de trenes El Monte y para de ahí entroncar su carga y su transporte hacia Melipilla y posteriormente hacia el puerto de San Antonio. De hecho, si ustedes se fijan, el plano de la estación de trenes de El Monte tiene este desvío que acá se hace triple. Y era desde este desvío por donde llegaban el trencito de trocha angosta con la carga de los carros que venían desde la cancha del andarivel, que es donde estamos hoy día. Y ahí pueden ver ustedes la estación de trenes del Monte y ahí el desvío desde donde llegaban estos carros de carga que venían desde Naltahua, ¿cierto? Desde donde habían sido fundidos. Fíjense que aquí, en la cancha del andarivel, todavía quedan rieles, fíjense. Acá hay uno, que lo podemos ver. Allá hay otro riel, fíjense. Está allá, acá hay uno, ahí hay un riel que se ve claramente, ahí queda otro vestigio de riel, y allá, más parado, más levantado, fíjense, hay otro vestigio de riel, ¿cierto? Que eran efectivamente estos rieles donde eran puestos los carros de carga que venían desde el andarivel y a su vez desde el riel. Esta era una de las torres, fíjense, que hoy día es ocupada, utilizada como una torre de iluminación de lo que es esta cancha, como mini estadio, y esta era una de las torres a través de las cuales bajaban los carros mineros que venían con el material fundido para posteriormente ser puestos en marcha a través del trencito minero a la estación.
Para que se hagan una idea, el establecimiento minero de Naltagua era el segundo más importante del país en su momento, después de la mina El Teniente de Rancagua. Su influencia se sentía desde Paine hasta Melipilla, influyendo significativamente en la economía de toda la zona. De hecho, los productos del agro eran transportados vía andarivel y el ganado muchas veces era traído desde Melipilla vía los cerros de Aculeo para llegar acá y abastecer las necesidades de este campamento minero. Si se fijan, todas las ruinas de Naltagua evidencian el funcionamiento de este complejo minero. Estos túneles, por ejemplo, por donde venían y pasaban los trenes de trocha angosta que traían los materiales, los minerales, desde distintos puntos del perímetro minero para ser procesados y fundidos acá y posteriormente llevados a las estaciones de trenes y al puerto de San Antonio. Los trabajadores de Naltagua estaban organizados en poderosos sindicatos que obtenían grandes beneficios y acuerdos ventajosos frente a la gerencia de la compañía minera francesa, estimulando también a los campesinos del fundo en el cual estaba esta fundición. A seguir su ejemplo, todo esto en el contexto de los años 20 y 30 del siglo XX, cuando las ideologías obreras estaban influyendo muy poderosamente tanto en Europa como en América Latina. Las mujeres de los mineros también estaban muy organizadas, tanto así que crearon una sociedad de damas que influía poderosamente en los procesos de negociación de sus maridos con la gerencia de la mina. Es decir, la mujer aquí no estaba detrás de su marido, estaba a su lado y lo apoyaba y defendía en la lucha por sus derechos. En el blog Datos Históricos de Chile, en un artículo que explica el funcionamiento de todo este circuito productivo, el segundo más importante de la zona central en su época, se hace un análisis sobre las causas de su decadencia. Y una de las primeras causas que se desprende es que los costos de mantención y transporte de esta fundición y su entorno minero eran sumamente elevados. Además, otro factor de decadencia de este centro minero fue la creación de la Corfo en 1939 y su influencia en la planificación económica y también propiamente minera del país. La Corfo y el nuevo modelo de industrialización de Chile post-crisis de 1929 concentró sus esfuerzos en la Fundición Nacional de Paipote y en Ventanas, dos nuevas fundiciones y refinerías de material minero. Esto cerró las posibilidades de apoyar o subsidiar a este complejo minero que tenía un costo de mantención muy alto y que estaba entrando en un proceso de decadencia. Efectivamente, la distribución eléctrica de este pueblo minero, el abastecimiento de alimentos, el recoger la basura, entre otras múltiples necesidades de un pueblo, hizo que los costos de mantención fueran cada vez más altos y esto fue sin lugar a dudas un factor en la decadencia de este centro minero. Estos altos costos operativos generaron pérdidas en la compañía minera francesa hasta que ésta decidió cerrar las puertas de Naltagua en 1945.